¿Qué evento histórico se lee al 100% como un viajero en el tiempo que retrocedió en el tiempo para alterar la historia? El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Alguien arroja una granada a su auto y explota detrás de él. Ese es el primer incidente de viaje en el tiempo, deteniendo el asesinato. Más tarde, cuando regresa, el conductor se da cuenta de que está en la misma ruta donde se arrojó la granada e intentan dar la vuelta. Toda la procesión de autos se detiene, y un tipo que casualmente estaba sentado allí, se acerca y le dispara. Ese es un segundo viajero en el tiempo, arreglando lo que había hecho el primero. Dado que todo desencadenó la Primera Guerra Mundial y condujo al surgimiento de Hitler y luego a la Segunda Guerra Mundial, me pregunto qué habría comenzado Ferdinand si no lo hubieran asesinado. Debe haber sido bastante malo para ellos enviar un segundo viajero en el tiempo para volver a poner a la Alemania nazi en la línea de tiempo. Los intentos de asesinato de Fidel Castro esquivados son tan poco realistas, en realidad, esquivó alrededor de 600, que se siente como si un viajero en el tiempo retrocediera y frustrara cada uno de ellos. Ese viajero en el tiempo seguramente había tenido dificultades para ir y venir en el tiempo cada vez que Fidel Castro no moría, solo para obtener información actualizada para el próximo intento. El escritor ruso Fyodor Dostoevsky fue condenado a muerte por fusilamiento, y justo cuando estaban preparando los grupos para ser fusilados, llegó un mensajero con una carta del zar perdonándolos, y la sentencia fue cambiada a trabajos penitenciarios. Más tarde pasó a escribir algunas de las novelas más influyentes de todos los tiempos. En la escuela aprendimos que en realidad nunca le iban a disparar, el zar solo quería asustarlo a él y a otros como él. Fue planeado así desde el principio. Da Vinci. El loco diseñó un tanque en el siglo XVI. Sin embargo, diseñó la caja de cambios al revés para que las ruedas de cualquier versión real se bloquearan y fallaran. También diseñó un carro de armas de 12 cañones, que es básicamente la ametralladora con esteroides, el paracaídas primitivo, el doble casco, el uso de energía solar concentrada y una calculadora. El hombre estaba varios siglos adelantado a su tiempo. Cuando el asesino de Andrew Jackson intentó dispararle, sus dos pistolas de pedernal fallaron. Andrew Jackson tuvo que ser inmovilizado después de casi matar al asesino a golpes con su bastón. Los dos fusiles de chispa fueron examinados después del incidente y se encontró que estaban en buenas condiciones. Hubo un naufragio en 1664, un naufragio en 1785 y un naufragio en 1820. Cada uno tuvo un sobreviviente. Cada superviviente se llamaba Hugh Williams. En algún momento debemos preguntarnos si Hugh está hundiendo barcos. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Se lee como una historia satírica de un viajero en el tiempo donde el protagonista arruina sus citas. Cuando regresó a Nagasaki y le describió los hechos a su jefe, nadie le creyó. Regresó a Nagasaki al día siguiente y, a pesar de sus heridas, volvió al trabajo el 9 de agosto, día del segundo bombardeo atómico. Esa mañana, mientras su supervisor lo regañaba como loco después de describir cómo una bomba había destruido la ciudad, la bomba de Nagasaki detonó. Debe haberse sentido bien, en cierto modo, cuando ocurrió la segunda explosión. Mira, hijo de puta, mira. Edgar Allan Poe escribe sobre un evento de más de 40 años en el futuro. Básicamente, Poe escribe sobre 4 personas que se mueren de hambre en el mar, sacan pajitas y matan y se comen al perdedor, el grumete Richard Parker. 40 años después, 4 personas están a la deriva en el mar en un bote salvavidas, una bebe agua de mar y entra en coma. Cuando sacan pajitas para quien será comido, el chico del coma obtiene la pajita más corta en un desarrollo que no sorprende a nadie. Y así los otros 3 hombres matan y se comen al grumete. Ricardo Parker. Seriamente. Estoy bastante seguro de que el tigre de Life of Pi se llama Richard Parker por este motivo. Yo diría que hay pruebas significativas de Fidel Castro. Todos los intentos de asesinato fracasaron, a veces debido a circunstancias muy variadas, incluido un traje de buceo saboteado que de alguna manera se cambió milagrosamente con otra persona, que terminó ahogándose en su lugar. Ese tipo tiene el récord mundial de más de 600 intentos, creo.
Los informes de los agentes de la CIA estaban inventando mierda para encubrir que pasaron todo el tiempo bebiendo ron, fumando cigarros y teniendo sexo. Sistema polifásico de SEA de Tesla. En un minuto, estamos en la edad de piedra de la distribución eléctrica, y al siguiente, Buffalo, Nueva York, recibe energía de la corriente alterna que genera el ingenioso sistema de Tesla en las cataratas del Niágara. Durante la guerra de 1812, parece que un viajero en el tiempo con capacidades de control del clima inició un extraño tornado que efectivamente puso fin a la ocupación británica de Washington. Más soldados británicos murieron por los escombros voladores del tornado que por las armas de la resistencia estadounidense. Si los viajeros del tiempo tienen capacidades de control del clima, definitivamente también sabotearon a la Armada Española. 2 veces. Stanislav Petrov fue un teniente soviético conocido como el hombre que salvó al mundo. Las tensiones estaban aumentando entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por lo que el 26 de septiembre de 1983, estaba de servicio para un sistema de alerta nuclear temprana. El sistema detectó múltiples misiles lanzados por Estados Unidos, pero Petrov rompió el protocolo, siguiendo su instinto al optar por no informar del peligro a sus superiores. Los misiles resultaron ser una falsa alarma, como había pensado, y, como sugiere el título de Petrov, muy bien pudo haber salvado al mundo ese día. Salvar el mundo solo por una corazonada definitivamente parece algo que un viajero en el tiempo podría hacer. Si lees sobre su vida, encontrarás tantas veces que Adolf Hitler casi muere, pero de alguna manera sobrevivió. Eso me hace pensar que hubo o hay una guerra de viajeros en el tiempo. Una facción que intentaba matar a Hitler, porque es Hitler, y una facción que evitaba su muerte, porque el tipo que lo reemplazaría era incluso peor que Hitler. Usted acaba de describir el libro de Stephen Fry Making History, sobre la muerte de Hitler desde el principio, solo para que un monstruo más inteligente tome el poder y mate a todos los judíos. Mendeleev, quien creó la tabla periódica, luchaba por ordenar los elementos en un orden o patrón específico. Luego pudo ordenarlos como vemos hoy después de tener un sueño en el que todos los elementos encajaban en su lugar, incluso dejando huecos para elementos que aún no se habían descubierto. Sé que no es exactamente un evento histórico importante, pero ha sido la base de la ciencia durante más de un siglo, pero cuando lo escuché por primera vez, pensé que era un poco sospechoso cómo todo encajaba. Ataque con gas cianuro frustrado en el metro de Tokio. 20.000 personas podrían haber muerto, pero un trabajador encontró una bolsa de gas en llamas en un inodoro justo antes de que se mezclara con otra bolsa de gas venenosa, justo a tiempo, y las apagó. Eso fue en la estación de Shinjuku. Estuve en esa estación ese día, y esa persona podría haberme salvado la vida. Probablemente no sea un viaje en el tiempo, pero fue muy buen momento. Leonardo da Vinci. Él podría haber estado tratando de llamar la atención de otros viajeros en el tiempo diciendo: "Hey, estoy atrapado aquí". Nunca pensé en eso, pero eso es exactamente lo que haría si fuera un viajero del tiempo atrapado en el pasado. La cantidad de veces que no fuimos a la guerra nuclear debido a un falso positivo de un lanzamiento. Sinceramente, Stanislav Petrov debería tener estatuas en todos los países. Podría haber encontrado un viajero en el tiempo en la mitología irlandesa. Hay un druida mitológico llamado Mugrut. Se afirma que vivió durante más de 1000 años, viviendo bajo el reinado de diferentes reyes, bueno, nada inusual para la mitología irlandesa allí. Pero voló en una máquina llamada rueda de remo que suena como un helicóptero. Llevaba una piel de toro sin cuernos y una máscara de pájaro, que suena como un casco de vuelo, y un respirador que usan los pilotos. Conducía un auto que cegaba a los que lo veían, ensordecía a los que lo oían, tenía los lados de cristal y era de día en el interior y mataba a quien lo golpeaba. El tipo conducía un coche con luces altas, tocaba la bocina, tenía luces por dentro y estaba atropellando a la gente. Como un niño de secundaria que leía demasiada ciencia ficción, era fácil imaginar que Jesús era un viajero del futuro. ¿Convertir el agua en vino? Eso solo requiere algunos paquetes de Kool-Aid del siglo XXII, versión para adultos. Un tratamiento médico avanzado saca a Lázaro del coma y cura a los leprosos. Un replicador de materia le permite alimentar a la multitud con algunos panes y peces.
Caminar sobre el agua. Esa es una característica estándar del calzado del siglo XXII. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Bueno, por supuesto que Jesús sabía que eso sucedería, al igual que sabía que sería crucificado. Leyó el libro. ¿Por qué no negó su divinidad ante Poncio Pilatos? Sabía que no podía cambiar la historia. No alteró la historia, la cumplió. Tienes que darle crédito al tipo por tener el coraje de ir al pasado, sabiendo cuál sería su final. Él obviamente sabía que su mensaje era importante para la humanidad.